Amén. Vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 12. Son 14 versículos y pues vámonos de 3 en 3. Eclesiastés 12, de 3 en 3, a alguno le va a faltar un versículo, pero bueno. De 3 en 3. 3 en 3. Eclesiastés 12, del 1 al 14. Y empezamos con Carlos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle e irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y se perderá el deseo, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea del pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. 3. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de esta colección, dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estaré prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amén, amén. Y el mensaje se titula Hazte un check-up. Los check-up o chequeos médicos son un grupo de exámenes clínicos e inspección médica preventiva, enfocados en la detección de enfermedades o malestares. Gracias a sus resultados, se puede evaluar el estado de salud de una persona y, de ser posible, prevenir el desarrollo de algunas enfermedades cuyos síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos. Mediante los análisis médicos, los pacientes pueden identificar si existen problemas de salud en el organismo como hipertensión, colesterol alto, ácido úrico, diabetes o cáncer. Dependiendo de si eres hombre o mujer y de tu edad, el tipo de estudios que incluye un check-up serán diferentes. Entre los estudios más comunes se encuentran biometría hemática, que proporciona información de la sangre, incluyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón y su funcionamiento. Examen general de orina, mide la concentración, densidad y compuestos químicos que hay en ella. Imagen de tórax, radiografía que permite revisar el corazón, pulmones, vías respiratorias, vasos sanguíneos, huesos en la columna y el mismo tórax. Pruebas inmunológicas que detectan la presencia de VIH, virus del papiloma humano, hepatitis B y C. PSA, que es la prueba del antígeno prostático, específico para la detección del cáncer de próstata. Química sanguínea. Y aunque existen hasta 30 elementos que se pueden analizar,
45 años en el Chopo, comercial aparte, comúnmente se centran en el ácido úrico, colesterol, creatinina, glucosa, triglicéridos y urea. Espirometría, evaluación de los pulmones y exploración de su función respiratoria. Bueno, los que yo me realizo una vez al año, además incluyen un electrocardiograma dinámico que registra la actividad eléctrica del corazón y su funcionamiento midiendo el esfuerzo, densitometría ósea, también hay un examen coprológico que sirve para detectar y diagnosticar diversas enfermedades y condiciones médicas, como infecciones parasitarias, enfermedades gastrointestinales, trastornos digestivos y cánceres colorectales. Audiometría, que determina el grado de audición, y su principal objetivo es comprobar el estado en el que se encuentra el oído y si sufre algún tipo de pérdida auditiva. Ultrasonido de abdomen superior, que examina el estado de varios órganos internos, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el vaso y ambos riñones. Y un ultrasonido prostático. Esa es una lata porque te hacen tomar agua y agua y agua y agua. Y ya cuando dices, es que yo no aguanto más, entra alguien antes que tú. Y cuando pasas, te empieza a apachurrar con la cosa aquella. Bueno, ese examina el estado de la vejiga urinaria, la próstata y las vesículas seminales. Y también hay un examen general de vista. Es recomendable vigilar tu salud física, pero también se requiere vigilar tu salud emocional y, por supuesto, lo más importante, tu salud espiritual. Así que vamos a usar la Biblia para hacer un check-up al respecto. Y el primer punto es nuevo nacimiento. Lucas 6, 43 al 45. Amén. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, no vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Juan el Bautista advirtió que todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Lucas 3, 7 al 9. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y Jesús dice que para entender la vida de una persona hay que examinar el fruto que produce, porque la clase de fruto que produce identifica al árbol y su calidad demuestra el valor del árbol. Gálatas 5, 19 al 24. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia y borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Entonces, cuando examinamos el fruto, ¿qué vemos? ¿Obras de la carne o el fruto del Espíritu? El carácter de una persona es como el árbol.
Sus palabras y sus acciones son los frutos. Aunque hay quienes hablan muy bonito, pero no son congruentes con lo que dicen pensar o creer, porque sus hechos no están de acuerdo con sus palabras. Un hombre bueno, aunque no produzca mucho fruto, no dará malos frutos. Como sucede con el hombre malo que corrompe las buenas costumbres. Primera a los Corintios 15, 33 al 34. Amén. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y seguro que cuando eras niño te decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Colosenses 4 del 5 al 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Amén. Entonces, cuando conversamos con los de afuera, hay que ver si tenemos la oportunidad de ponerle un poco de sal, de poner un poco de la palabra de Dios ahí. Efesios 5, 15 al 16. Por tanto, tengan cuidado en lo hagan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y se van a poner peores. Mateo 5, 13. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Amén. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que vivió de 1712 a 1778, en su novela Emilio O de la Educación, que se publicó en 1762, afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza, y muchos siguen afirmándolo, creyendo que es verdad que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, porque nace bueno y libre. Pero la educación tradicional es la que oprime y destruye esa naturaleza, mientras la sociedad acaba por corromperlo. Y no podemos pasar por alto que a Rousseau se apoyaba en la tesis del buen salvaje, que es de él, y conforme a esta, el ser humano en su estado natural, original y primitivo, es bueno y cándido. Pero la vida social y cultural, con sus males y sus vicios, lo pervierten, llevándolo al desorden físico y moral. De ahí que considerase que el hombre en su estado primitivo fuese superior moralmente hablando al hombre civilizado. Hay quien postula que el pueblo es bueno y sabio, y lo vemos saqueando cuando hay un accidente en las carreteras. Y va a ser bueno y sabio hasta que se le opone. Un siglo antes de Rousseau, Thomas Hobbes, que vivió de 1588 a 1679, pensaba que el hombre era malo por naturaleza, ya que siempre privilegia su propio bien por encima del de los demás. Y en estado salvaje, comete crueldades y actos violentos para asegurar su supervivencia, por lo que vive en medio de confrontaciones y conspiraciones. Bueno, pues si vemos las noticias, tenemos una bola de salvajes en este país. Hobbes tomó de Plauto, quien vivió en el siglo III a.C., la frase Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Pensaba que solo se podía salir de ese estado primitivo creando un estado nacional con un poder político centralizado de corte absolutista y monárquico. Cualquier comparación con lo que hoy estamos viendo no es pura coincidencia. Y eso, según él, permitiría al hombre agruparse para sobrevivir, pasando de ese estilo de vida salvaje a uno de orden y moral superior y civilizado.
Bueno, hemos visto los nefastos resultados a lo largo de la historia de estos gobiernos absolutistas. Marx decía que el hombre es en esencia un ser social, que depende del conjunto de las relaciones sociales que establece con otros, y es corrompido por la sociedad capitalista, cuyo sistema basado en la explotación del hombre por el hombre lo conduce a luchar encarnizadamente para mantener sus privilegios y posesiones, lo que según él es contrario a la naturaleza social del ser humano. El tiempo se encargó de demostrar que su modelo tuvo un mayor número de seres humanos viviendo en condiciones tanto o más terribles que las que enfrenta un pobre en el capitalismo, que las que enfrentaba un pobre cuando comenzó la revolución industrial. Y en el capitalismo al menos existe la posibilidad de ascender en la escala social y vivir mejor. El problema con cualquier postura que pasa por alto lo que Dios ha dicho es que considera que el ser humano tiene valores que le rigen, pero más que valores, lo que tiene, debido a haber perdido la comunión con Dios, son malos deseos, lo que la Biblia llama concupiscencia. Santiago 1, 14 al 15. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. 4 del 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, y a las idolatrías abominables. Amén. Así que solo naciendo de nuevo, el ser humano puede hacer buenas obras, dar buen fruto. Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era uno de los principales en el pueblo judío, pertenecía al Sanedrín y era maestro. Y sin embargo, no había entendido lo que era el nuevo nacimiento. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Entonces, mientras no naces de nuevo, no puedes decir, es que soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que eres hijo de ira. Mientras no naces de nuevo, eres incapaz de hacer buenas obras. Sí, harás una que otra, pero tu estilo de vida es el de estar practicando el pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y no es algo que yo logre por mi esfuerzo personal, es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que recibes cuando reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cuando decides cederle tu libre albedrío. Cuando aceptas que ahora eres su siervo, su esclavo. Y te pregunto, ¿qué dice el check-up de tus frutos? Segundo punto, llenura del Espíritu. Ezequiel 37, del 1 al 14. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú todo lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y divinidad, y pondré tendones sobre ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé, pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y dices, así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amén. Ojo, aquí el texto no permite una interpretación abierta, porque el capítulo 37 claramente se refiere a la resurrección política y espiritual de Israel. Hijo de hombre,
Estos huesos son el pueblo de Israel. Ciertamente podemos usarlo para otro tipo de aplicación, que es lo que voy a hacer. Pero solo estoy acomodándolo, buscando compartir una enseñanza. El valle lleno de los huesos secos es un cementerio. En este no hay vida. Pero eso no es un problema para el Todopoderoso. Él es el creador de lo visible e invisible. Con un simple soplo, Él le dio vida al barro que había moldeado con la forma de un ser humano. Génesis 2:7. Amén. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios ordenó a Ezequiel que profetizara para que el ruaj, el espíritu y el aliento de vida, entrara en los cuerpos que había reconstituido. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar a todas las naciones y que lo hicieran en su nombre, tenían que predicar que el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero también les dijo que permaneciesen en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. Lucas 24, 46 al 49. ¿Quién dijo? Carlos. Ha dicho, pero. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y vamos a ver el otro libro de Lucas, Hechos 1 del 4 al 8. Hechos 1 del 4 al 8. Amén. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Y vamos a ver cómo nos presenta el Evangelio de Juan la llegada del Espíritu Santo. Juan 20, 21 al 23. Amén. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces Jesús sopló sobre ellos, como nos lo presenta el Génesis, como vemos con Ezequiel. Jesús, en la última fiesta de los tabernáculos que celebró, ofreció a todos los que creemos en Él que recibiríamos el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Amén. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Entonces, los que creemos en Él, no tenemos que estar cantando manda lluvias de gracia, porque tenemos ríos de agua viva que fluyen en nosotros.
tenemos el Espíritu Santo. Pero si no hacemos lo que Él nos manda, es posible contristarlo y apagarlo. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Primera Tesalonicenses 5:15. Amén. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Nada más. Entonces seguramente... Sigo 15. Yo puedo seguir. Entonces di mal la cita. Porque la cita esa no dice lo que yo quería que dijera. Entonces estábamos viendo en Efesios 4:30 el contristarlo, y lo que yo quería era donde da la cita de no apaguéis. Es el 19. 5. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Amén. Entonces es posible conquistarlo y apagarlo. Y eso sucede cuando tu estilo de vida sigue siendo como el de aquellos que no han nacido de nuevo y no tienen una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. A través de Ezequiel, Dios aseguró al pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia que no estaban muertos, porque Él volvería a darles vida. El exilio duró 70 años y volvió a darles vida. Cuando tomaste la decisión de seguir a Cristo, pasaste de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, cuando decidiste seguir a Cristo, pasaste de muerte a vida. Bastó con que reconocieses que solo mediante su sacrificio vicario en la cruz es que podías ser perdonado del pecado, que se manifestaba a través de tus pecados favoritos. Y cuando Cristo resucitó, demostró que es Dios y que le perteneces por derecho de creación y porque te redimió mediante su sangre. Y ciertamente Jesús es nuestro amigo. De hecho, cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. Pero veamos lo que dice Juan 15, 13 al 14. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces Él dio su vida por nosotros, demostró que era nuestro amigo. Pero dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Primera Timoteo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha y reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano y Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.
A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Y vean Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Y Apocalipsis 19:16. Él mismo, en su mano y en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Entonces, sí, es nuestro amigo, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me imagino que si hubiéramos sido compañeros de alguno de los príncipes que en algún momento será rey de Inglaterra, bueno, nada más uno porque el otro se cortó a sí mismo, pues nos llevaríamos muy bien con él. Hasta quizás por su apodo le diríamos. Pero eso es en cortito. Estando en la corte, tenemos que tratarlo como el rey que es. Entonces muchas veces se nos pasa por alto que sí, Jesús es nuestro amigo, pero también es el Rey de Reyes. Si alguien expresa que Jesús, además de ser su Salvador personal, es su Señor, ha sido enviado, como lo fue Él, a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Amén. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Amén. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? Pues porque no son de mis ovejas, les dijo Jesús. También fue enviado a ser mediador de la reconciliación. Según a los Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, quien dice que Jesús es su Señor, pues también ha sido enviado a dar testimonio de la verdad, a ser mediador de la reconciliación. Pero para hacerlo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no basta con haber recibido el Espíritu Santo. No basta con haber sido bautizado con el Espíritu Santo, con haber sido sellado con y por y el Espíritu Santo. Es necesario estar siendo llenado continuamente. Y te pregunto, ¿qué dice el check-up de tu relación con Cristo? Tercer punto es conocimiento bíblico.
Salmo 119, 97 al 104. Amén. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Amén. No sabemos quién escribió este salmo, que por cierto es el más largo de la Biblia. Y Leti decía que se lo sabía de memoria. Así que qué envidia. Hay quien dice que probablemente lo escribió Esdras, pero pues no tenemos registro de quién sea el autor. Y el Salmo 119 tiene la particularidad de que está dividido en 22 octavas y cada una de las octavas comienza con una letra del Aleph Bet. Y para quien piense que eso es fácil, pues lo reto a que lo haga en español. Que cada línea de una octava empiece con la misma letra y después la siguiente con la letra siguiente, desde el Aleph hasta el Tav. Entonces realmente el autor del Salmo, aparte de todo, tuvo que ser inspirado por Dios. No hay manera de que seas tan buenazo, o a lo mejor sí, pero prefiero creer que fue Dios quien lo inspiró. El autor sabía que su sabiduría era por mucho mejor que la de sus enemigos, que la de sus maestros y aún de los ancianos. Sus enemigos eran astutos. Sus maestros obtenían sus instrucciones de los manantiales terrenales. Y los ancianos de alguna manera tenían una sabiduría amarga y mundana, aprendida mediante desilusiones, nutrida por la desconfianza y alimentada en los sueños de juventud perdidos. Pero la sabiduría que proviene de un mandamiento es tan duradera como el mandamiento. La meditación debe ir acompañada de la práctica, para así hacer propia la verdadera sabiduría. Yo no puedo decir que sé algo si no lo pongo en práctica. Hacer lo que sabemos es el camino seguro para conocer más y mejor, pero la obediencia tiene que ir acompañada de la abstinencia de tomar malos caminos. Los comentarios que otros creyentes han escrito son una buena herramienta para comprender la Biblia. Pero si se quiere tener una experiencia como la que describe el salmista, es necesario escuchar a su autor, el Espíritu Santo. Yo te puedo decir cómo es que me habla a mí, pero tú tienes que identificar cómo es que te habla a ti, cómo lo hace contigo. Y para eso tienes que estar dispuesto a pasar tiempo con Él, orando, escudriñando las Escrituras. Ahora, ojo, te recomiendo que no empieces con aquellos libros que parecen interesantes,
pero que aún los comentarios de expertos, en algunas partes, solo están presentando sus ideas, sus teorías. Comienza con el Evangelio de Lucas, que por estar dirigido a los no judíos, explica el porqué y el cómo de particularidades de la cultura judía del primer siglo de nuestra era. Cuando haya algo que te llame la atención, medita en ello. Ora y pregúntale a Dios cómo es que debes aplicarlo. No esperes la voz audible que te da instrucciones. Vete por la izquierda, no, ahora vete a la derecha. Mejor pon atención al soplo suave y apacible. Primero de Reyes 19, 8 al 13. Primero de Reyes 19, 8 al 13. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Sí. Amén. Entonces, muchos quieren que Dios se manifieste de una manera extraordinaria. No estaba en el viento, no estaba en el fuego, estuvo en el soplo suave y apacible. Recuerda, Dios habla en el siguiente orden: las escrituras, la oración, los hermanos maduros y por último, mediante las circunstancias. Si Dios te da una respuesta o una orden, mientras no hagas lo que te ha dicho, no tiene caso que vuelvas a preguntar, porque la instrucción seguirá siendo la misma. Es como cuando vas a consejería y hablando con el consejero, se te asignó una tarea. Regresas a la próxima sesión. ¿Cómo te fue con la tarea? No la he hecho. Bueno, pues entonces no vengas a perder mi tiempo y tu dinero, porque la tarea sigue siendo la misma. Vete a hacerla. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no te está mintiendo, no se está arrepintiendo y no va a cambiar lo que te ha dicho. Si en la Biblia hay algo a lo que Dios llamó malo, te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no hay letras chiquitas ni algún código oculto que diga que a ti sí se te permite hacerlo. No insistas. Una prueba de la buena relación con Dios es que sus palabras son dulces a tu paladar. Pero una relación se construye día a día. Se establece en la confianza que proviene del conocimiento del otro. Muchos matrimonios fracasan porque se trataba de pura atracción sexual.
una admiración basada en logros humanos, que se desvanece con el tiempo de convivencia diaria, o porque el conocimiento de sus miembros era meramente superficial, ya que nunca hablaron de sus planes de vida y cómo podían congeniar mutuamente, o porque alguien pretendió o creyó que podía ceder para lograr su cometido. Y después, pues ya no estuvo dispuesto a seguir haciéndolo, porque ya no consideró que el otro valiese el esfuerzo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ¡ja! Ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. O ¿qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 hombres puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, se enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo aún está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Esto es lo que dice Lucas 14, 25 al 33 en la Nueva Traducción Viviente. Entiéndelo. El llamado de Dios está por encima de las relaciones familiares, posesiones materiales y aún nuestra propia autodeterminación. Aborrece, ay, te suena muy duro. No significa no amar u odiar. Más bien es una forma semítica e hiperbólica de decir que debemos amar menos. Es decir, no debes amar más a tu familia que a Jesús. Responder o no al llamado es voluntario. Pero después de haber respondido sí, todo lo que sigue, escucha, es obligatorio. Porque usando tu libre albedrío para aquello que te fue dado, decidiste ser esclavo de la justicia de Cristo y se espera que obedezcas. Si dijiste no, adelante, sigue siendo esclavo del pecado, de la muerte y del diablo. Y espero que antes de morir, y no me refiero a la hipotética y romántica idea de que te vas a poder arrepentir estando en tu lecho de muerte. Espero que antes de morir aceptes en algún momento la invitación a tener una relación personal, cercana, íntima de amor con tu Creador, mediante Jesucristo. Porque si decides no hacerlo en vida, nadie puede decidir por ti ya después de muerto. No importa cuántas misas te recen, no te pueden sacar de un lugar que no existe. Si tú no decidiste tener una relación con Dios, no la vas a tener. Pero no la vas a tener por la eternidad. Ojo, no porque Él no quiera, sino porque fue tu decisión. Las Escrituras contienen el plan de Dios para restablecer la relación con el ser humano que se tenía y se despreció en el jardín del Edén.
nos hablan del amor de Dios por la humanidad y por cada uno de nosotros. Pero si no inviertes tiempo en su lectura, meditación y puesta en práctica, te seguirás perdiendo la experiencia del salmista. Esa experiencia que él nos está compartiendo en el Salmo 119. Porque para ti, sostenerte como viendo al invisible es un imposible. Hebreos 11:27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Si sabes lo que Moisés hizo, para ti es imposible. Oír la voz de Dios, cuando alguien te lo dice, es pura presunción. Job, cuando fue confrontado por Dios, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, del 5 al 6. Atrévete a leer y estudiar toda la Biblia. Tengo un plan, el sabio, para que lo hagas de manera cronológica en un año. Solo tienes que pedirlo. Ahora, ¿la quieres acabar en 2 años? Acábala en 2 años, pero léela completa. Y te pregunto, ¿qué te dice el check-up de tu conocimiento bíblico? El último punto, la conclusión, es obediencia total. Lucas 18, 18 al 23. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo un Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honrarás a tu padre y madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven si gime. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Amén. Esta historia ilustra algunas verdades. Por lo general, hay algo que se interpone en el camino de una persona para acercarse a Cristo. Puede ser el orgullo, la posición, la familia, los amigos, un pecado en particular o incluso la riqueza, como en el caso de este hombre, quien según la historia era muy rico. Bueno, esa historia nos enseña que Jesús le pide a cada persona, esta historia no enseña que Jesús le pida a cada persona adinerada que venda todo lo que tiene y lo reparte entre los pobres, sino que este hombre en particular no estaba dispuesto a hacerlo y por ende le faltaba disposición para convertirse en discípulo de Cristo. ¿Hoy qué puede ser eso? Un deporte. Tengo familiares que su iglesia ha sido el campo de fútbol americano toda su vida. La generación del abuelo, de los hijos y ahora de los nietos. A mí me encanta el fútbol americano. Y cuando juegan mis vaqueros, qué bueno que lo puedo ver grabado. Pero también puede ser un grupo de amigos, un trabajo, un hobby, un pecado o la suma de todo esto y más. Así como una mentirita blanca o una verdad a medias no es ser veraz, obedecer a medias no es obedecer, sino desobedecer. Recuerda que quien obedece no se equivoca. Pero no puedes obedecer a Dios si no conoces las Escrituras. ¿Qué vas a obedecer? ¿Qué vas a obedecer si siempre te has conformado con leer esas porciones que más te gustan? Que no te obligan a pensar y que no te confrontan.
Cuando eso pasa, tú no eres amigo de Jesús, porque Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si alguien examina tus frutos, se queda con la duda en cuanto a si realmente has nacido de nuevo, y eres un cristiano carnal, o si eres lo que Pablo llamó el hombre natural, que no es bueno por naturaleza. Primera a los Corintios 3, del 1 al 3. Amén. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Cristiano carnal es uno que sigue teniendo necesidad de leche. Después de años sigue tomando lechita, no puede entrarle a un buen corte de carne. Un dicho mexicano diría, tantos años de marqués y no sabes mover el abanico. Tantos años de cristiano y sigues en los rudimentos. Primero a los Corintios 2, 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. ¿Por qué no? No, Tres. Salió otro capítulo aquí. Ya no sigue Eso me sonó evangelio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque parecen locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural es ese que te dice que lee la Biblia y no la entiende. Sí, es cierto, no la puede entender. No tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, aún así, va a haber porciones de la Escritura que lo van a confrontar. Salmo 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Así que el buen salvaje nada más es una teoría de Rousseau. Salmo 53, del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien me entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Porque la única manera de hacer lo bueno es andando en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero tú no puedes andar en esas obras si no has nacido de nuevo, si no eres salvo. Y no eres salvo por hacer buenas obras, sino por gracia. Las buenas obras son consecuencia de haber nacido de nuevo. Y pregunto, ¿estás dejándote usar por el Espíritu Santo? ¿Cumpliendo con la gran comisión? ¿Edificando al cuerpo de Cristo? ¿Orando? ¿Diezmando? ¿Ofrendando? Y este es un breve check-up que solo tiene 4 sencillas pruebas. Nuevo nacimiento. ¿Cómo te fue?
Llenura del Espíritu Santo. ¿Estás lleno? Conocimiento bíblico. Ah, me sé el Salmo 23. Ah, qué padre, yo me lo aprendí a los 9 años. Obediencia. Bueno, más o menos, ¿no? Pues más o menos eres bien desobediente. Concluyo con esta pregunta. ¿Cómo te fue con tu checo? Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque en ella podemos encontrar lo que tú esperas de nosotros. Pero no solamente lo que esperas de nosotros, sino que podemos encontrar el cómo hacerlo, el cómo dejarnos usar por el Espíritu Santo para lograrlo. Y Señor, pedirte por aquellos que siguen sin tener una relación personal, cercana, íntima de amor contigo. Pedirte que quites la venda que ha puesto el enemigo para que ellos puedan nacer de nuevo. Y Señor, en aquellos que han nacido de nuevo, que entiendan que mucho de lo que ellos llaman ataque del enemigo, más que ser un ataque del enemigo, es corrección de parte tuya, porque son desobedientes. Señor, ayúdanos a obedecer, a cargar nuestra cruz cada día, a seguirte siendo buenos discípulos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. ¿Cómo te fue con tu check-up? Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.